Hola, buenas noches. Estamos cursando la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad IEXPRO. El segundo cuatrimestre de esta maestría y ahora estamos en la materia de clase invertida, práctica y argumentativa. Y hoy hablaremos sobre la escena del crimen, la etapa de investigación inicial y también sobre la teoría del caso. En esta noche, sobre esta clase, sobre esta materia, abarcaremos de qué se trata cada una de estas materias o de estos conceptos sobre qué es la escena del crimen, qué es la investigación inicial, sus fases, sus técnicas, el objetivo, la finalidad, las bases que regulan tanto la escena del crimen, donde se comete el delito, la investigación inicial, su etapa de investigación inicial, así como la teoría del caso. ¿En qué consiste la teoría del caso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la utilidad de tener una teoría del caso? Muy bien. Ahora, todo esto lo vamos a enfocar de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también lo vamos a enfocar de acuerdo a nuestra ley sustantiva penal sobre un delito en específico, que en este caso será sobre un homicidio. En el caso hipotético, un homicidio calificado cometido con arma de fuego en contra de una persona, y también retomaremos como base del procedimiento penal el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el sistema de justicia penal de corte acusatorio. Muy bien, entonces, ¿qué es la escena del crimen o para qué nos sirve la escena del crimen? Pues la escena del crimen, como la palabra lo dice, es el lugar del hallazgo, donde se comete el delito. Es el lugar donde suceden los hechos en particular. Entonces, la finalidad de esta escena del crimen es efectivamente resguardar la escena del crimen, no contaminarla, preservar el lugar de los hechos, cuidar las evidencias. ¿Y quién hace este trabajo? ¿Quién es el primer respondiente en este trabajo? Pues generalmente es la policía. La policía es el primer respondiente, la policía científica y científica es la primer respondiente que acude al lugar de los hechos. Ellos llegan, preservan el lugar, ponen alguna señal, ya sea cintas, son técnicas o métodos que ellos usan, algunas franjas, conos, cintas, señalando que en ese lugar acordonan y señalan que en ese lugar se ha cometido un hecho delictivo. Y por lo tanto, la finalidad de esta es preservar el lugar, cuidar el lugar, que no se contamine el lugar, recabar vestigios, recabar evidencias, mientras llega las demás corporaciones, porque todos van a coordinar. Llega la policía y espera que lleguen también los demás funcionarios. En este caso, el fiscal del Ministerio Público, que levantará el acta correspondiente del hallazgo que allí se encuentre. También los peritos y todos los demás funcionarios que intervengan en ese tipo de delito. Entonces, preservan el lugar, se coordinan entre autoridades, entre funcionarios, cuidan la evidencia, preservan la evidencia, protegen cualquier evidencia, hacen el embalaje de la evidencia y entonces procuran a recolectar indicios, a recolectar evidencia y hacen el embalaje, y a esto se le llama como la cadena de custodia. Después, y como último, pues preparan la documentación, los formatos, y lo ponen a disposición de la autoridad competente, de la autoridad investigadora, y con toda la evidencia, la cadena de custodia y la documentación, tanto el objeto documental como el objeto material, lo ponen a disposición de la autoridad investigadora, y pues ya que hacen todo esa realización, esos actos jurídicos, entonces esa actividad policial, entonces abren el lugar
ya para ponerlo a disposición del público. Pero mientras no hacen todos esos vestigios o esa investigación, ese cuidado, pues sigue cerrado el lugar del hallazgo. En sí, esa es en grosso modo, la escena del crimen y es la finalidad y los métodos que se utilizan en un caso que más adelante vamos a concretarnos, un caso en particular, un caso hipotético de manera resumida, porque el tiempo no nos alcanzaría para explicarlo, ya que estamos frente a una cámara. Y en cuanto a la etapa de investigación inicial, pues entonces empieza a investigarse cuál es el objeto de la investigación inicial. La investigación inicial, de acuerdo al Código Nacional, ya vemos que inicia con el conocimiento de los hechos, de un hecho delictuoso, que se tipifica como delito, que se ha cometido un delito y que alguien lo cometió, ¿verdad? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la etapa de investigación inicial empieza a través de que se tiene conocimiento de la denuncia o de alguna querella según el tipo de delito, y desde que se conocen los hechos empieza la investigación. Desde allí tenemos como la base la denuncia, el conocimiento de los hechos delictivos, y es allí cuando la autoridad investigadora comienza su función de investigar de acuerdo al artículo 21 constitucional y el 212, 213, 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se regula cómo inicia la investigación inicial, con la denuncia. Esa es la etapa. ¿Cuál es la finalidad de una etapa de investigación inicial? Bueno, pues esclarecer los hechos, castigar al responsable, que el delito no quede impune, encontrar al responsable y lograr que la víctima obtenga la justicia y que se repare el daño causado. Esa es la finalidad de toda investigación de acuerdo a la Constitución, tratados internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y muy bien, también hablaremos sobre la teoría del caso. La teoría del caso, ¿qué es la teoría del caso? Pues es la estrategia que tanto la Fiscalía como el defensor particular del imputado o la Fiscalía que representa en este caso a la víctima, al cual se le cometió un delito, pues tienen una teoría. La película es su historia, que cómo pudieron haber acontecido los hechos que denunciaron. ¿Es una estrategia de defensa o es una estrategia de denuncia o de investigación que tiene la Fiscalía, dijimos, o la defensa para desvirtuar los datos de prueba o la acusación en su momento? Ahora, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista probatorio. ¿Por qué? Porque toda teoría del caso debe existir los hechos, deben existir los hechos más relevantes, cómo existieron estos hechos relevantes y que estos hechos pues encuadre la conducta típica antijurídica y culpable, que esa conducta sea constitutiva de delito y que esté tipificada en el Código Penal. De otra manera pues no existiría el delito. Y lo otro pues que sea probatorio, que se pueda probar, que contemos con algún dato de prueba, algún sustento o una evidencia que pruebe que se cometió ese delito. De otra manera, entonces sería una fantasía, una utopía y no tendríamos ningún caso si no tenemos la evidencia. Por eso es importante que reúne estas tres características, toda la teoría del caso, lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Y nos ayuda para todo tipo de juicios desde la perspectiva del acusador, que es el fiscal del Ministerio Público, o víctima, o asesor jurídico, o desde el punto de vista del defensor particular en caso del imputado. Y estos argumentos pues serán presentados ante el juez de control, que lo veremos en otra cápsula. Pero ahora estamos hablando sobre estos tres elementos: la escena del crimen, la etapa de investigación inicial y también hablamos sobre la teoría del caso. Muy bien, ahora en un caso en particular ya tenemos estas bases, este conocimiento que son, y entonces, pues resulta, en un caso práctico, hipotético, un homicidio calificado que regula, por ejemplo, en nuestro estado de Chiapas, el artículo 160, 161, el que prive de la vida a una persona, pues comete el delito de homicidio. El homicidio calificado, que está tipificado en el 161 del Código Penal del estado de Chiapas. Pues resulta que se comete un delito aquí en la colonia de Bienestar Social de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y entonces se da aviso de que hay un hallazgo en la calle y que una persona fue privada de su libertad. Se desconoce su nombre,
No tenemos mayores datos ni mayor identificación de su persona, pero resulta que hay una persona y un hallazgo de una persona que fue herida de bala y ya está sin vida. Y en ese momento llega la policía municipal, acordona el lugar, pone cintas, es una técnica, un método de resguardar el lugar, y entonces empieza a hacer también las entrevistas a las personas o testigos que pudieron haber visto algo en ese momento para no contaminar la escena. Y en ese momento hacen su documentación, llenan su documentación, levantan entrevistas, cuidan el lugar, protegen el lugar y empiezan a recoger algún indicio, algún vestigio de evidencia que haya en el lugar y empiezan a llamar, en este caso, al fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público llega al lugar de los hechos, hace el levantamiento del cadáver, llena su acta correspondiente, llegan los peritos auxiliares del fiscal del Ministerio Público y llegaron, por ejemplo, en este caso en particular, llegaron los peritos en balística, para hacer los peritos médicos forenses, para hacer la necropsia de ley y determinar de qué modos sucedió este acaecimiento de la vida o cómo pierde la vida esta persona. Por eso lo llevan al CEMEFO, hacen el levantamiento del cadáver y lo trasladan al CEMEFO para hacer los procedimientos médicos forenses. Mientras los peritos llegan, hacen su estudio, el fiscal del Ministerio Público da fe de este hecho. Levantamos el cadáver, lo llevamos juntamente con los peritos a las áreas correspondientes, mientras los policías, que son el primer respondiente, y empiezan a levantar las entrevistas y a reunir evidencias, a reunir vestigios, y entonces ya está acordonada el área para cuidar y preservar el lugar. Una vez que se hace todo este movimiento, se trasladan a las áreas correspondientes y los funcionarios pues se han ido juntamente con el cadáver en la ambulancia con los servicios médicos forenses. Después de llenar la documentación y la formatería, tanto por los policías, que son los primeros respondientes, también está la documentación que llenaron los peritos en medicina legal, médicos forenses, para hacer también un peritaje en materia de balística. Y entonces el fiscal del Ministerio Público, a partir de ese momento, pues ya abrimos una carpeta de investigación con número 111/00/2023, en el cual le hemos puesto título homicidio calificado cometido contra una persona que hasta el momento se desconoce. Estamos abriendo, ahora empezamos la función ministerial. Yo me coloco en este ejemplo como el Ministerio Público, en mi calidad de fiscal del Ministerio Público, autoridad investigadora. Tomo todo ese hallazgo que ya les comenté y empiezo ahora a abrir una carpeta de investigación de acuerdo a la función y a la facultad que me da el artículo 21 constitucional y de acuerdo a los artículos 117, 132, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual están las funciones y obligaciones de los fiscales del Ministerio Público, también de la Policía Auxiliar, que auxilia al fiscal del Ministerio Público, y con base en eso yo abro una carpeta de investigación y empiezo a abrir la investigación. Allí comienza mi etapa de investigación y entonces mandé a llamar a los testigos a recabar datos a través de la policía. La policía me ayudó a recabar entrevistas a los testigos y ya tenemos 2-3 entrevistas de testigos que estaban en el lugar de los hechos y que dijeron que vieron quién había disparado un arma de fuego en ese momento de los hechos, que fue a las 17:40 horas del día 20 de enero de este año. Por eso empezamos a poner en esa carpeta de investigación las entrevistas que fueron recabadas por la policía ministerial. Y también giré oficios a servicios periciales para que me hagan la necropsia de ley y me agreguen y me manden los informes
de la necropsia de ley para saber y determinar cuál fue la causa de la muerte, qué disparo, cuál fue la causa, qué tipo de arma, la de balística. Entonces, mandé diversos oficios a la Dirección de Servicios Periciales para que me informen el tipo de arma que fue utilizada, el tipo de bala y las causas de muerte, como ya dije. Y a la policía ministerial le quiere oficios para que realice actos de investigación y que se regulan de acuerdo a los artículos 217 al 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde el artículo 227 al Código 251 están los actos de investigación donde está la regulación del procedimiento del cual yo me apegué en este caso que estamos investigando. A través de la policía, a la cual he girado oficios, que realice actos de investigación, obtenga testimonios, entrevista de testigos, los hallazgos, inspección del lugar de los hechos. Y si es posible, estamos ahorita viendo la posibilidad de hacer una orden de cateo en un domicilio, pero ese acto de investigación estoy considerándolo para pedir una orden al juez de control que me autorice ingresar a un domicilio donde, según las entrevistas que hasta ahorita llevamos recabadas, es posible que allí se encuentra el presunto agresor, del cual todavía no ha sido plenamente identificado, y estamos en eso, porque supuestamente en esa casa, en el cual tenemos ya algunos indicios, se guarda el agresor, el que privó de la vida a esta persona, y el arma con el cual se cometió este homicidio. Por eso, ahorita, nuestra carpeta de investigación se está integrando con la denuncia, con la denuncia de los hechos delictivos, y la cual yo inicio con el informe que me rindió el primer respondiente, que es la Policía Municipal de esta ciudad. A través de ello, recabé las entrevistas o la formal denuncia, que es la esposa del occiso, que se dijo llamar María N., y la cual obra ya su declaración y quien sustentó con actas de nacimiento, actas de matrimonio del occiso, y entre ellos para acreditar el parentesco que existía con el occiso. También tenemos ya esa entrevista, esa comparecencia, en el cual esta persona, en calidad de esposa, viene a denunciar el delito de homicidio, que aunque se persigue de oficio, es importante contar con este elemento de la denuncia de la parte ofendida. Él es el ofendido. ¿Por qué? Porque le arrebataron a su esposo, según advierto del acta de matrimonio que nos fue exhibida y que obra en la carpeta de investigación, el acta de nacimiento del occiso y demás datos generales entre ellos. Y entonces ya obran ciertos informes y empezamos con esta investigación inicial. Allí inicia la investigación inicial. Vamos con esos, ya recabamos el embalaje, el embalaje que hizo los periciales, ya me mandó los informes, en el cual también tenemos recolectado los casquillos de bala, que al parecer son 38 del calibre del arma que fue utilizada. Tenemos 4 casquillos como embalados, y que es la cadena de custodia, las entrevistas de testigos, los informes periciales, tanto de balística, de campo y médico forense, que determina la causa de la muerte. Una vez que obtengamos, en este caso estamos en esa etapa inicial, esperamos ya en unos días contar, de acuerdo a nuestras funciones que nos da el artículo 132 y 131, a auxiliarnos de la policía para recabar mayores datos de prueba y pronto llevarlo ante un juez de control para pedir gire la orden de aprehensión. En este caso vamos a pedir orden de aprehensión. Ya estamos a punto de capturar al agresor que cometió este delito de homicidio calificado, porque es un delito que se persigue de oficio y, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, amerita prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, vamos a pedir como medida cautelar una orden de aprehensión. Ya no pediremos orden, una fecha de audiencia inicial como tal, para fijar fecha de manera voluntaria, sino una orden de captura
que el juez de control nos va a otorgar en su momento y que ya estamos a punto de obtenerla. Pero ahorita vamos en nuestra investigación inicial, como dijimos, en este caso de homicidio calificado. Muy bien, no podemos alargarnos tanto porque el tiempo es corto, pero esperamos que en este caso en concreto hablamos, como dijimos, dejamos establecido la escena del crimen, el tiempo, lugar, el de los hechos y el tipo de delito que se cometió en esta ciudad. La teoría del caso supuestamente es una agresión de corte emocional, de índole emocional. Esa es nuestra teoría del caso, por el cual hasta ahorita tenemos esa es la línea de investigación del índole emocional. Muy bien, nos vemos la próxima cápsula. Se despide usted, el licenciado Miguel Ángel Alfaro García, y hasta la próxima.